Buenas noches. Vamos a presentar la evaluación final sobre el análisis de la película Remember the Titans del curso de Dirección de Personas. Los integrantes a exponer son Jamie Mogollón Mesa, Silvia Calle Casas y Estefanía Farfán Chavarría. Bueno, la introducción. Lo que se quiere saber cuál es el contexto externo de la película, donde se tiene que describir en cuál forma el grupo de los titanes, tanto lo que sea el aspecto cronológico, el aspecto social y el cultural. El aspecto cronológico, lo que se desarrolló se desarrolló esta película, bueno, en la residencia, ya que fue realizada en base a un suceso real. Fue en Virginia, específicamente en Alexandria, que es un poblado pequeño en el cual se vivía y se respiraba fútbol, es como se ve en la película. Esto fue en el año de 1971, ya que son hechos reales. A diferencia que hoy día, a esa época, ese deporte era prácticamente practicado, mejor dicho, exclusivamente solamente por jóvenes de raza blanca, y no hay forma de que encontrarse en un equipo y menos en el plantel personas negras. A diferencia de lo que es hoy día, por temas sociales, se le está otorgando más que nada la libertad de trabajar, lo que es la escuela, no lo que se desarrolló en ese entonces. El aspecto social, en el contexto que se ve en el proceso de cambio e integración de los estudiantes como un verdadero grupo, tanto sin importar las diferencias que hay entre ellos en sí, es por ello que cuando se arma el equipo, en este caso en el colegio, se arma el equipo llamado Titanes. Se genera una atmósfera en la cual para el pueblo fue asombro, porque no estaban de acuerdo, porque no era algo cotidiano, no se juntaban entre los blancos y los negros, por así lo decían. Y más si cuando decidieron contratar al entrenador, que era el coach, que no era del pueblo encima, porque ya tenía un entrenador que era blanco, porque así es lo que hacen hincapié. Cuando esa persona entra, lo que hace el entrenador es enseñarle más bien a los jóvenes a superar los prejuicios con el trabajo que realiza, y esto es lo que hace que, en fin, se forme un equipo real, una meta en común, y lo que logra es ganar el campeonato. Este cambio igual fue reflejado no solamente ahí, sino en diversas actividades del día a día, como cuando fue la primera presentación en el gimnasio, donde se encuentran tanto los jugadores blancos, los jugadores negros, y se siente esa rivalidad. Cuando antes de irse al campamento, y es más, cuando llegaron al campamento, que no se llevaban, no tenían esa particularidad de poder cenar juntos o compartir, y al regresar también cuando se llegan del campamento y se dan con la sorpresa de que todas las personas en el pueblo, cuando empiezan a llegar los buses de los estudiantes negros al colegio, se ve el rechazo y el racismo neto de la época. Entonces, lo que tratan de ver es los jóvenes es enseñar, y no solamente viendo, sino también que puedan aprender y respetar y compartir los espacios comunes. Eso es lo que prácticamente el entrenador les enseña a los chicos. Tratar de superar los diferentes problemas durante los encuentros que tienen en el colegio, porque entre ellos mismos se defendían cuando habían ataques entre las personas por temas racistas. En el aspecto cultural, lo que se refleja es el hecho de que un grupo de personas, en este caso los estudiantes, aunque se trata de diferenciar las razas, ellos necesitan relacionarse y organizarse para poder llevar a cabo una determinada tarea, que en este caso es lograr los objetivos y tener como meta lograr ganar el campeonato. Entonces, el trabajo en equipo que se ve en la película es tratar de compartir no solamente este no solamente ver, sí, un ratito, por favor, no solamente trabajar la manera individual, sino que como equipo, para que puedan llegar a mejorar un buen juego, ¿no?
Ya, en el contexto externo, lo que se pide es explicar cuáles son las dificultades que tiene que afrontar el entrenador Germán a la llegada de la escuela, en qué circunstancias se empieza a dirigir el equipo de los Titanes. En la época en la que se encontraban, había, como ya les repetí, mucho racismo. Lo que ellos intentaban hacer al traerlo, ya que la escuela estaba metiéndose en un programa multirracial, y entonces ellos fue donde contratan al entrenador Germán. El motivo por el cual lo contrataron no era un motivo leal, porque solamente querían dar una tapadera nada más de que querían dar un ejemplo, pero en realidad no era lo que querían. Entonces, cuando él llega al pueblo, se da con la sorpresa de que él iba a reemplazar, prácticamente estaba sacando a un entrenador que ya estaba establecido, que ya era querido, que ya tenía un trabajo realizado por años en este equipo, y que no era de su decisión, pero tuvo que aceptar más que nada por su familia. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que los habitantes blancos estaban completamente en desacuerdo, pero los habitantes negros lo veían más que nada porque sentían que eso los favorecía tanto para el pueblo, porque lo iban a ver como cabeza de equipo, pero Germán sencillamente les dijo que él lo único que había ido era buscar lo mejor para el equipo y tratar de unirlos, tratar de vencer todos los obstáculos para que puedan ganar el campeonato. Era la única meta que se había atendido y lo que quería era mostrar ello. Ya. Siguiendo por ello, como les dije, no le fue fácil, porque no solo como a él cuando lo contrataron fue de una manera desleal, solamente fue para solamente dar una careta nada más. Luego se entera de que en realidad lo habían amenazado en cuanto tuviese, porque ya no querían, los dirigentes de la liga no querían tener a un entrenador negro. Entonces, ¿qué pasa? Que les piden que por favor apenas tengan un error, el mínimo error, lo iban a sacar. Y sacar provecho de la ventaja en la que ya tenían ese equipo, a qué nivel habían llegado, y sacarlo. Entonces, la trama lo que muestran en los jóvenes es luchar contra todo ello, buscar la superación entre ellos mismos y entre los que se rodean, tanto sea con la amistad. Entonces tratan de dar el ejemplo con todos, y no solamente con el juego, sino porque el fútbol americano es lo que más unió al pueblo. Entonces pudieron lucharse con todas las adversidades que había, contra los dirigentes y los organizadores, pese a que quisieron frustrar el equipo el último partido, pero al final no lo lograron porque el otro coach se dio cuenta y pudieron luchar y superar contra ellos, y lograron lo que tanto habían deseado, que era campeonar. Ahora, la formación del equipo, que es el segundo punto, se trata de explicar, vamos a explicar lo que son las 5 Cs, que son las cinco técnicas de trabajo en equipo. Entonces, la primera que se ve es la complementariedad. Entonces, los entrenadores dan seguimiento y llevan un control de las jugadas de forma individual para evitar problemas posteriores en el campo del juego. Ellos manejaban a los diferentes defensores y los ofensores, por ello que un entrenador se encargaba de los defensores y otro entrenador se encargaba de los ofensores para poder trabajar de una manera más ordenada y compleja. Cada uno conocía las fortalezas de los jugadores, por lo que cada muchacho realizaba un papel importante dentro de la cancha. El segundo es la coordinación. No solo definen la estrategia de cada partido, sino que poco a poco iban solidificando la unión, la camaradería y el sentido de pertenencia al equipo. Esto se ve reflejado en los primeros entrenamientos, cuando no querían trabajar juntos, por ende había un desorden en las jugadas, no se defendían y por lo tanto realizaban un mal partido. Poco a poco ellos fueron consolidando el equipo y organizando las posiciones basadas en el compañerismo. La tercera sería comunicación. Los escuchaban y tomaban en cuenta sus opiniones, me refiero a los entrenadores, tanto a nivel de la cancha como en el plano personal. De esta manera, los jugadores se fueron sintiendo más apoyados y valorados por el equipo y por los entrenadores.
La cuarta sería la confianza, reconocer los logros de cada uno de los miembros y lo cual los motivan ofreciéndoles más participación en los partidos para poder liderar a alguien. Hay que saber cómo motivarlos. Eso fue lo que le toca a Denzel Washington con Will Patton, quienes interpretaron a los entrenadores desarrollando continuamente acciones para alentar a los mismos jugadores de los chicos, quienes gracias a esto mejoraron su rendimiento y obtuvieron la victoria. La quinta sería el compromiso. Todo el tiempo les recuerdan a los jóvenes la importancia de ganar y los beneficios de esto. O sea, les pueden traer, siempre les decían que deberían llegar a la universidad, que se esfuercen porque tenían un futuro por delante y no tenían aparte favoritismo. Siempre les decían, aquí va a jugar el mejor. Por ende, o sea, es decir, que seleccionaban siempre el candidato más adecuado sin involucrar los sentimientos ni nada por el estilo, y en este caso ni siquiera el color de piel, que es lo que tenía el miedo en un principio de la película. Esto fue lo que logró motivar a los jóvenes a esforzarse y comprometerse más con el equipo. Esa sería la última. Buenas noches, habla Estefanía Farfán. El tercer punto sería el liderazgo de los entrenadores. Podemos ver, ¿no?, en la película de que el entrenador Germán era el entrenador de raza negra. Él amaba el fútbol americano, por lo que para poder dirigir el equipo, él usó el tipo de liderazgo, lo que es el autoritario. Este tipo consiste básicamente en dar órdenes e instrucciones a los miembros del grupo, de manera coercitiva, sin dejarle duda o cuestionamientos de quienes van a ejecutar la orden. El poseedor de este tipo de liderazgo asume la responsabilidad en la toma de decisiones, dirige, controla y motiva. Todo se centra en el líder. De hecho, se considera que es la única persona capacitada para tomar decisiones importantes y que los jugadores u otros entrenadores, en este caso, no son capaces de guiarse por sí mismos, sino que necesitan que alguien los haga por ellos. Este comportamiento logra acabar con los prejuicios que existían entre los estudiantes, llevándolos a la victoria. El entrenador Bill, que viene a ser ahora el asistente del entrenador de la parte defensiva del equipo, cuya raza es blanca. Bill hace uso del liderazgo Quash, ya que veía las cualidades de los jugadores que Bone se le escondía. Este tipo de liderazgo es caracterizado por tener la labor de que, en este caso, sus jugadores trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos y ilusionándolos a posibles premios si logran los objetivos. Pero también desconfía de que el grupo sea capaz de asumir las riendas, con la dependencia patológica, individuos inmaduros o resentimientos, ansiedad y sentido de culpa. En el punto 4 del liderazgo de los jugadores, democrático, influye mucho en la toma de decisiones de lo que diga su equipo. Es el equipo es más influyente de los jugadores blancos entre sus compañeros. Era hijo de una familia con prejuicios raciales, el cual fue el líder natural a quien era lógico darle la capitanía del equipo. Su convicción en contra del racismo logró el cambio de la actitud de su mamá y de su novia respecto a su mejor amigo, que era Campbell. Campbell tiene el liderazgo de timonel, es aquel que inspira la seguridad en los demás, haciendo que den la mejor de sí mismos. Saben cómo llevar masas. Se le dice líder natural, ya que inspira a los demás de sus propios valores, que les brinda y lo hace sentir protegidos, y que los pueden mantener equilibrados, estables a toda masa que los siga. Buenas noches, mi nombre es Silvia Calle y yo le voy a hablar sobre los roles de Green en el equipo. Identifica los roles que asumen algunos de los integrantes del equipo de jugadores de los Titanes, describiendo las situaciones donde se pudo evidenciar cómo asumían dichos roles. Gary Berter, uno de los integrantes del equipo nombrado jugador defensivo más valioso de él, era quien más motivaba al equipo a salir adelante ante cualquier adversidad. Era impulsador, ya que es dinámico, trabaja bien bajo presión, tiene iniciativa y coraje para poder superar los obstáculos. Julius Campbell fue una pieza importante en el equipo para hacer que todos se comunicaran entre sí. Asimismo, permitía también que muchas personas tengan distinta comunicación durante
de otra raza durante toda su vida. Era coordinador ya que identifica el talento del resto, es maduro y delega eficazmente. Identifica los roles que asumen los integrantes del equipo de entrenadores de los Titanes, describiendo las situaciones donde se pudo evidenciar cómo son Hermann Bond. El buen criterio de Bond obliga a que el equipo lo acepte tal y como es. A cargo de toda la situación, es también capaz de que acepten sus compañeros de que habrá integrantes de raza negra. Era cohesionador, ya que es cooperador, escucha e impide los enfrentamientos, diplomático y perceptivo. Asimismo, el entrenador Bill Jost, la mayoría de los jugadores sentían un gran cariño por Jost, ya que era plácido, preocupado y atento. Era monitor evaluador, porque era serio, perspicaz, estratega y percibe todas las opciones sin juzgar a nadie. Asimismo, tiene una exactitud en el momento de dar alguna declaración. Seis. Señala un caso actual de nuestra realidad nacional e internacional en el que se necesita una intervención como esta. Proponga estrategias y acciones específicas para mejorar dicha situación. Uno de los principales problemas de LGTB es al no poder vivir su sexualidad, la persona en comunidad sufre un abandono, y eso lleva a una ansiedad extrema y depresión que deriva entre otros problemas de salud. Ser gay y vivir en una sociedad que no acepta la diversidad aumenta la vulnerabilidad y padecer enfermedades cardíacas, ansiedad, depresión, violencia y pensamientos suicidas, así como abuso de sustancias y desórdenes alimenticios. Por ello, diversas organizaciones luchan día a día para enfrentar y parar la homofobia que existe en el mundo. Por ejemplo, Calvin Klein realizó una campaña apoyando a los LGTB donde tuvo múltiple apoyo a nivel internacional. Conclusiones. Explica y argumenta el mensaje que transmite esta historia y en qué medida como estudiante de ISIL se puede aplicar en su formación personal, académica y profesional. En conclusión, el entrenador, al ser quien tomó en cuenta los grandes obstáculos a vencer y el poco tiempo para vencerlos, más el trabajo que ejerció con una actitud autoritaria para forzar la solución a los prejuicios y prevalecientes. Asimismo, el entrenador auxiliar que supo el momento para ejercer motivación y no presión para el equipo, y el capitán del equipo demostró capacidad de líder al actuar decisivamente ante la situación difícil. Estos tres personajes deben reflejar las actitudes que uno debe tener para afrontar nuestros problemas en la vida, tanto en lo profesional como en lo personal, demostrar nuestro liderazgo entre otros miembros que no ejercían ninguna autoridad para dar un buen ejemplo como lo hicieron los entrenadores y los jugadores, que todo en unión se puede lograr. Muchas gracias.